Muy buenas noches, días, madrugadas o la hora en la que nos estén viendo. Esto es Espíritus en el Silencio y nos acompaña la tía Eva. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, mis angelitos. Por ahí en el canal de la tía Eva tiene un video interesante de objetos malditos, así que creemos que es buen tema para Espíritus en el Silencio por las dudas que puede haber despertado el tema. Y otra cosita, que cuando estamos en las pijamadas, generalmente la tía Eva y yo estamos bromeando. A veces nos damos por nuestro lado y a veces nos corregimos y luego creen que nos peleamos, etcétera, pero no. Y generalmente nos pasamos. Exacto, a veces sí, pero la gente como que no entiende nuestro humor ácido. Me quedé pensando en hacerles este programa porque entre broma y broma el otro día hablábamos de uno de los objetos más malditos que hay, que es el diamante Hop. Y por ahí nosotros, tanto Eva como yo pensamos que una iba a contradecir a la otra, pero no, las dos nos seguimos la corriente y eso es muy malo. Entonces dije, bueno, hay que aprovecharlo para arreglar lo que dijimos. Nosotros por ahí hablamos de que el diamante Hop estaba en la corona inglesa y no se crean, mis ángeles, el diamante Hop está en un museo en Estados Unidos y no tiene nada que ver con la corona inglesa. El de la corona inglesa también es un diamante que está maldito, pero es otro diamante muy diferente, también de origen hindú, pero es totalmente diferente. Bueno, hecha esta aclaración. Sí, para que no se nos vayan a confundir, porque no se trata de confundirlos, ¿verdad? Claro, que por supuesto que cada programa de estos, la idea es que ustedes también investiguen y hagan una idea propia, que no se queden con lo que digo yo o lo que dice la tía Eva o en otros canales, porque hay miles de canales aquí que hablan de temas paranormales y demás, sino que ustedes se den el tiempito de investigar y hacer una idea propia de cada tema. Pero bueno, hoy, mis ángeles, vamos a hablar de los objetos malditos, como les decía. Los objetos malditos, pues no es algo que podamos probar en un momento dado. Comentábamos Eva y yo el otro día justamente eso, de cuando acá puede comprobar la ciencia que algo está maldito. No hay manera. Es, digamos, que pues ya hablamos de otros temas, ¿verdad? Ya nos vamos más a lo paranormal que a lo científico. Cuando hablamos de un objeto maldito, hablamos de, no sé, pues esto puede estar maldito, una joya que yo porte, un espejo, un mueble. ¿Cómo agarran la maldición? Hay muchas maneras de que adquieran una maldición. En la época de los cristeros, por ejemplo aquí en México, que se dio una persecución contra la Iglesia Católica, pues entraban con los caballos a las iglesias y se robaban todo lo que había ahí, todo lo que había para los sacramentos, hasta los cirios pascuales que les llaman, hasta eso se robaban. Muchos de esos objetos generalmente se regalaban a las familias de los que andaban por ahí de villanillos. Incluso muchos después de desvivir a un sacerdote, porque eso era la idea, le quitaban lo que trajera el rosario, las cadenas, etcétera, y se las daban a sus parientes o algunas, o sea, aparte de que les daban, los ponían a cultivar margaritas, pero desde abajo, para que no se vaya a enojar YouTube. Todavía ellos portaban esos objetos, ya fuera un crucifijo o lo que sea. Generalmente esa gente, a partir de que se colgaba estos objetos, pues terminaba en el campo de batalla o les hacían de repente, no sé, alguna situación en la que ya los juzgaba el ejército y los fusilaban. Entonces la gente empezó a agarrarles miedo a todo ese montón de joyas que se robaban de las iglesias. Lo mismo pasa con la mayoría de los objetos que se roba uno de un templo, incluso aquí en México. Si nosotros visitamos una zona arqueológica y osamos
llevarnos una piedra o ver algún ídolo y decimos, ay, ya fregué, me lo voy a llevar. Agarramos el ídolo y no lo llevamos. Como son lugares que tienen mucha energía porque se hacían ritos, se adoraban pues dioses de una manera un poquito, pues metiendo el líquido rojo, ustedes ya saben. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso queda muy, muy cargado de energía. Un objeto maldito no simplemente puede ser algo que portamos, puede ser un mueble, un espejo, una joya, incluso la tierra de un lugar. Si fue una propiedad donde se vivieron situaciones muy dolorosas o donde se practicó magia de alguna forma, generalmente también esa tierra queda maldita y la gente que queda pues de heredera muchas veces incluso abandona las propiedades y no vuelven a construir nada ahí. Esa es la explicación a muchas haciendas que hay abandonadas, que uno dice, pero ¿cómo es posible que hayan abandonado esto? No, no abandonaron el lugar. Muchas veces lo que abandonan es la maldición del lugar para no seguir con ella. Con los objetos pasa exactamente lo mismo. Hay una silla de un delincuente, por ejemplo, que él dijo que cualquiera que se sentara en su silla, pues le iban a pasar cosas malas y así fue. Creo que la silla también la tienen en un museo, por cierto. Sí, pero bueno, vamos a dejar hablar a Evita del tema porque ella tiene un buen video ahí en su canal. A ver, ¿qué nos puedes decir, tía Eva? No, efectivamente, los objetos malditos no es porque necesariamente porque alguien haya hecho un conjuro, brujería y haya maldicho a un terreno o a un objeto, sino que son objetos que absorbieron la energía ya sea de su dueño o del entorno, y esa energía se queda vibrando y expandiéndose y bueno, afecta a los que están cerca de ellos, ¿no? Si nos vamos a terreno, ahorita que dijiste que los terrenos también se quedan impregnados de esa energía, en Ciudad de México tenemos un centro comercial, bueno, varios, pero uno en especial del que se habla mucho, que es híjole, creo que no puedo decir el nombre, pero había un estadio de fútbol, de béisbol ahí. Entonces ahí, efectivamente, se sufre o se experimenta o se vive muchas cosas paranormales y dicen que el centro está maldito. Lo que pasa es que fue construido en la morgue que fue la más grande de ¿No es el que está ahí por lo más verdes de casualidad? No, ese es otro. No, okay. Está aquí por Viaducto. Ok. Ajá, donde era antes un estadio de béisbol y donde se llevaron todos los cuerpos de los que desgraciadamente fallecieron en el sismo del 85. Quedó impregnado ese lugar, esa tierra, ese terreno, porque los tenían en todo el campo, incluso en gradas, y ahorita todos los que van a ese centro comercial, los menos sensibles, dicen que se sienten así como un aire de opresión, un ambiente denso. Ah, ya sé cuál es. Y el de la Narvarte. No sé qué colonia es, pero queda en Viaducto, sí ha de ser Viaducto sí. Narvarte, sí. ¿Cómo se llama? Y los que desgraciadamente tienen que trabajar ahí, sobre todo los vigilantes nocturnos, dicen que pasan unas tremendas, o renuncian o de su cubículo de seguridad no salen, nada más están monitoreando por cámaras, porque hay muchas apariciones o se abren y se cierran puertas y todo eso. Dicen que es un lugar maldito, pues más que maldito está impregnado de todo ese dolor, de todo ese desconcierto de las almas que fueron transportadas ahí en espera de ser reconocidas, ¿no? Los cuerpos. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de un terreno maldito. Y la silla... imagínate toda la gente que llegaba ahí a reconocer a sus familiares, o sea, todo el dolor, etcétera. Todo el dolor, el desconcierto, el impacto, el que no la podías creer, los mismos cuerpos, o sea, las almas al fallecer tan repentinamente y sin saber qué exactamente estaba pasando,
estaban ligadas todavía a su cuerpo, No, estaban es que viendo siguen qué a sus estaba cuerpos. pasando. De eso ya habíamos platicado nosotros, de polvo al polvo y ceniza a la ceniza. O sea, cuando creman tu cuerpo ya no hay una ligadura. O sea, ya sabes que ya no hay a dónde volver. Pero en el caso de ese tipo de muertes que fueron tan repentinas, o sea, porque fue en un momento, hubo gente que le cayó un techo en la cabeza y en ese momento se fue. Entonces ellos Exactamente. siguen ligados al cuerpo, se los llevan ahí al estadio y muchas de esas personas nadie les dijo, estás muerto, ya te fuiste. No, a nadie, Entonces, ¿qué porque pasa? entonces Ellos ya siguen cuando por los, ahí. sí, no, de hecho siguen por ahí, hay muchísimas testimonios, pero como tú dices, no se puede hacer un estudio No, científico, las cosas de misterio paranormales no son sujetas, no pueden reproducirse, se presenta cuando se les da la gana, ¿no? Pero hay muchos testimonios, yo conozco a mucha gente, sobre todo a trabajadores de ahí, y ellos es lo que me dicen, es una cosa que de veras, nada más porque nos pagan doble turno cada turno nocturno, que si no, no. Entonces ese sería un ejemplo de un terreno maldito. Y de la silla que tú hablabas, es la silla, se llama la silla de Busby. ándale. Y se dice que por allá del siglo XVII había allá en Inglaterra, en un poblado, cierta ciudad. Y entonces, en el mismo poblado, en la misma comunidad, había dos tipos muy bonita familia, Malucillos. muy lindos ellos. Uno de ellos era dueño de una posada, con su barecito o cantina, todos sus camas, sus cuartos y todo, pero dicen que era un hombre tan iracundo, tenía problemas de alcoholismo. Entonces, imagínate, mal carácter más alcoholismo, dicen que era despiadado con su familia, con sus mismos clientes, con sus trabajadores y todo. Y como su suegro se pone a trabajar en la misma comunidad, pero como falsificador. Había una especie de ¿cómo se llama?, de competencia a ver quién era el más malo de los malos, y discutían mucho. Y así se mantenían discutiendo, hasta que una querida noche el suegro va a tomar al bar de la posada, se hace de palabras con Busby, con este señor, con el dueño de la posada, que era su yerno, y este señor tan lindo, tan maduro y tan razonable, agarra un martillo y me lo desvive. Pero así dicen que fue un ataque muy despiadado, o sea, pues, de un loco, ¿no? Total que pues, fallece el señor, al atacante lo agarran, lo apresan y lo condenan a la horca. Una noche, un día antes de su ejecución, como a todo preso le dicen, ¿cuál es tu último deseo? Y entonces él le dice, pues mi último deseo es tomarme un vaso de whisky en mi bar favorito, que era su bar, ¿sí? De la posada. Ándale. Pues lo llevan. Y él va, se sienta en su silla favorita, en su mesa favorita, en su lugar favorito, se toma el whisky, y antes de regresarse a la prisión para ya que amaneciera y lo ejecutaran, él echó una maldición y les dijo, miren, yo ya me voy a morir, yo aquí ya no voy a regresar, pero les juro, los maldigo, a todo aquel que tome la decisión de sentarse en esta silla, se va a morir. Órale. Y se fue, ahora sí que sobre advertencia no hay engaño, él se fue muy contentito porque ya había hecho la advertencia. Pues nadie lo peló, estaba pirado, era un hombre malo, bla, loco, bla. Se desvive el señor. El negocio sigue. Y entonces empezaron a suceder cosas muy raras. Obviamente, como fue en el siglo XVII, no se documentaban muchas cosas, pero cuando a principios del siglo XX, que se empiezan a documentar ya más los sucesos que pasaban en todo
todas partes, que ella ve historiadores o narradores y todo, se empieza a documentar. Por ejemplo, uno de los primeros casos y más documentados que hay es de un muchacho, bueno, de un señor que trabajaba como desollinador, de esos que se subían a los techos y destapaban las chimeneas de tanta pues residuo de leña, carbón y todo lo que se iba por el tiro de la chimenea. Entonces desollinaban de tanto hollín, lo quitaban y todo. Entonces él no sabía pues, de esa maldición, porque pues nadie se lo dijo. Y en un descanso va a esta posada, no tanto a tomar, sino a descansar y comer. Y ándale que tiene el buen tino de sentarse en la silla. Ándale. Lo volteó a ver así como diciendo, pues a ver qué le pasa a este, pero pues él no sabía. Total, ya come, termina, se va, sigue trabajando. Al día siguiente se presenta a trabajar, se trepa al techo, empiezas a desollinar una chimenea. No entienden cómo, pero pierde el equilibrio, se va al vacío y ahí quedó. Al principio dicen que tanto los dueños como los que vieron o relacionaron esto, así como dijeron, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? O sea, puede ser la maldición, pero puede ser también una coincidencia. Hasta que este tipo de eventos empezaron a suceder uno tras otro. Persona que se sentaba ahí mínimo tenía un accidente grave. Y entonces ya empiezan a documentar casos. Por ejemplo, había en la Segunda Guerra Mundial un contingente, se dice, de soldados, llega a esos lugares, entran a la posada a que los alimenten y todo, y se dice, bueno, entraban por turnos porque no cabían todos, digo, la posada era chica, y se dice, cuentan las malas lenguas del lugar, que todos aquellos soldados que se sentaron ahí, porque ya hasta había puestas, ¿no? A ver, se sentó fulanito. Ninguno de los que se sentaron en esa silla regresaron de la guerra. Todos fallecieron muy poco tiempo después, muy poco tiempo. Ándale. En otra ocasión, dos personas, te digo, te estoy hablando nada más de los casos más conocidos, ¿no? En otra ocasión, un piloto se empezó a burlar pues, de las creencias de la gente, de la maldición y todo, y desafió la maldición. Entonces va, se sienta, se toma, pues no sé, su cerveza, lo que haya tomado, jajaja, jijiji, termina la velada, no le pasa nada, se va a su casa, no le pasa nada. Como al día siguiente lo llaman a una misión, le asignan una misión. Se va, se sube, revisa su avión, bla, bla, bla y todo. Vámonos a la misión. A medio vuelo, a media misión, el avión presenta un desperfecto mecánico que no entienden cómo no lo vieron si acababan de revisar el avión. O sea, ellos dicen que parte de su protocolo es antes de que, por mucha prisa que tengan en la misión, antes de que cualquier vuelo de esos, vuelo de misión despegara, se le hacía una revisión mecánica. Se le acababa de hacer, a medio vuelo presenta una falla mecánica tonta, simple, perdió el control y falleció al día siguiente. Órale. Y otra persona, esa parte no me la sabía. sí, es uno de los que se sabe que desafió así abiertamente. Y el otro que se sabe que desafió abiertamente la maldición, no solo diciéndolo, sino también burlándose, es un obrero. También dijo, no, es que ignorantes, eso pasa, por eso no progresamos, y por eso Inglaterra, que va, se sienta, se pone happy, todo. A los 3 días se presenta su trabajo y de la nada un techo recién construido que ya había sido verificado, que ya había sido revisado y ya estaban incluso en otra fase
de la construcción de esa casa le cae encima. Órale. Y adiós a los 3 días. Entonces, ¿qué pasó? Que ya entonces ahora sí, ya se entraba y se preguntaba cuál era la silla maldita. Porque Ahí tal vez el alma de este hombre se... ¿Alguna vez viste la película de Chucky? No, nunca la quise ver. Ah, bueno, se supone que el alma de un cultivador de margaritas subterráneas, Ajá. así les vamos a poner, ustedes entienden mis ángeles, que aquí a todos nos repelen y nos regañan. Pero bueno, era una persona que lo hacía en serie. Entonces, ¿qué pasaba? Este señor, cuando lo desviven, se supone que se hace un rito y él queda en el muñeco. El alma se aloja. Ajá, entonces puede ser que en esa silla haya sucedido lo mismo, y más si el hombre tenía una personalidad muy fuerte y era mala persona, pues hay muchas probabilidades. Y estaba, yo digo que estaba hasta medio de por eso te digo. Para poder desvivir a una persona a martillazos, o sea, se necesita. Entonces, claro, yo creo que... o sea, imagínate lo adorable que era como persona. No, imagínate la esposa, pero bueno. Total, y si tomamos en cuenta lo que tenemos por ahí de la marca de Caín, esa gente no va ni arriba ni abajo, vaga. Que queden, entonces, muchas veces la energía se aloja en un determinado objeto. Pues yo creo que eso es lo que pasa con esta silla. Porque hay muchos más casos, sería larguísimo, se estima que más o menos alrededor de 60 personas fallecieron por ignorancia y se sentaban ahí o desafiando o porque no creían. Les estoy hablando de los 2-3 casos más conocidos. Hasta que cansado ya la gente, ya con miedo y todo, en lugar de, bueno, le querían quemar la posada y todo, lo que hicieron fue donar la silla a un museo, y actualmente está en un museo allí en Inglaterra, pero la silla no está sobre el piso, la silla está clavada a la mitad de una pared para evitar que cualquier persona, por curiosidad, por ignorancia, por lo que sea, se siente. Entonces la silla la tienen exhibida, pero clavada a la mitad de una pared, para que ya nadie se pueda sentar, y solamente así pudieron neutralizar la maldición de la silla de Busby. Interesante. Sí. Hay otro objeto maldito que a mí también me resulta muy interesante, el desierto cuadrito, que a mi gusto te da miedo nomás de verlo, pero pues el arte es arte y así lo toma la gente. A ver, ¿qué tienes que decirnos de ese cuadrito de la... Pero ¿cuál de todos? Porque hay varios. Cuadro de las manos. De las manitas. Este cuadro está espeluznante, yo diría. Está rara la historia, porque fíjate que este cuadro, o sea, no tiene una historia de que los ancestros lo han cargado para un lado y todo, no, es arte contemporáneo, y el título que le puso Stoneham, que es el de Stoneham, que es el artista, es The Hands Resist, las manos que resisten. Él dice que se inspiró en una fotografía que en aquel momento vio de cuando él era niño, que estaba fuera de su casa, bla, bla, bla. Pero al llevar su creatividad al lienzo, se pone él junto a una niña, pero lo vaciado es que a la niña no le pone ojos, o le pone ojos negros. Pero tú ves el cuadro y parece una muñeca, más bien. Parece una muñeca, exactamente. Y si le ves los ojos, si te acercas y ves los ojos, como que sientes el vacío, como que te vas, ¿no? Pero eso no es todo. Atrás del niño y de la muñeca, que el niño también parece más bien muñeco. Exacto. Está como una casa, o sea, los vitrales, las puertas corredizas de vidrio, ¿sí? Pero oscuro adentro, como que la casa está apagada completamente.
pero en los cristales hay varias manos, así, como si estuvieran aplastadas contra el cristal, ¿sí? Pero ¿cómo se llama? Como si estuvieran resistiendo el cristal para que no se cayera. El artista dice que él no pintó nada feo ni nada, que es libertad literaria, creativa, libertad creativa, y que él lo que quiso significar era esa oscuridad y esas puertas corredizas de vidrio eran la frontera entre la realidad que viven los niños o cualquier persona y el mundo de los sueños, y que las manos que estaban ahí resistiendo esas vidrios eran, ¿cómo se llama? Todas las posibilidades o los posibles caminos o decisiones que una persona puede tomar. Esa es su interpretación. Sin embargo, las personas que lo han visto de cerca dicen que cuando lo ven sí sienten como escalofrío, como que algo los incomoda mucho. Pero bueno, de hecho, Eva, yo creo que cualquier persona que busque la pintura en internet y la vea, y búsquenla, ajá, también les va a generar yuyu, porque sí, esa muñeca trae algo en las manos. De hecho, no es una niña, es una muñeca. Y le ves los labios y tiene como una expresión triste, pero le puso 2 rayas hacia abajo el negro. Entonces, si no quería hacer nada espeluznante, pues qué bueno que no se esforzó, ¿eh? Porque él dice que no, quién sabe qué trae adentro, ¿no? Exactamente, porque el pintor generalmente saca, no nada más su creatividad, también saca mucho de los demonios y fantasmas que traen dentro. Lo que trae adentro, exactamente. Pues total que ya logra este señor que exponer su obra, o sea, que una galería lo ponga ahí, lo exponga. Y ándale que asiste de esos periodistas que hacen que tienen conocimientos de historia, pero que hacen crónicas artísticas, ¿no? O sea, que si es bueno, que si no, que si la técnica, que si los colores, que si todo eso, ¿no? Entonces este señor dicen que para hacer toda su reseña con libretita en mano, estuvo mucho tiempo parado enfrente del cuadro y le permitieron acercarse mucho a él, pues porque lo veía por un lado, lo veía por el otro, anotaba y otra vez lo veía y todo, y saca su crónica. Pues dicen que pocos días después, un par de semanas después, ese hombre falleció. Nadie sabe de qué. ¡Órale! Jamás se quiso dar las razones médicas por las cuales él falleció. Simplemente falleció y nadie supo de qué. Y nadie se dio cuenta de que había fallecido hasta el otro día. Y lo mismo le pasó al dueño de la galería donde el cuadro estuvo expuesto. ¿Cómo la ves? Algo sospechoso, ¿no? O sea, lo empezaron, ¿cómo se llama? A relacionar. Ay, espérame, me está fallando el audífono. Lo empezaron a relacionar más que ¿cómo se llama? Más que empezaron a ver que las personas se acercaban al cuadro y se iban rápido. Claro. Y todas decían, es que me incomoda, me incomoda, me incomoda. Total. Va pasando de... ¿eh? No, continúa. Va pasando de mano en mano el ¿cómo se llama? El cuadro. No sé si te acuerdes de este actor John Marley que actuó en El Padrino. Ah, sí, cómo no. Ah, bueno, él lo adquirió y 2-3 meses después fallece en una operación a corazón abierto. Ajá. Relacionaron que lo acababa de adquirir o tenía pocos meses de ser propietario del cuadro a la muerte. Como la es. Y total que fue ¿cómo se llama? Familia que lo tenía, familia que experimentaba cosas raras, hasta que dejaron de comprarlo y lo tiraron.
Entonces, una familia encuentra el cuadro en un botadero, ¿sí? En una destilería, crea, pero de esas que son como bodegas, pues no abandonadas, pero sí muy descuidadas, o sea, iban y botaban lo que sea. Les gusta, lo agarran, pues es una familia pobre que vivía de pepenar, se lo lleva a su casa y lo pone. Y lo tuvieron que alejar antes de que pasara algo más, porque ellos reportaron que en cuanto llegó el cuadro, no se necesitaron semanas ni meses, empezaron a suceder cosas muy raras en su casa. Había voces, había portazos, Veto a los saber qué objetos, es lo que guarda esa pintura detrás de esa los pintura. cristales, Sí, realmente. había portazos, había ¿cómo se llama? Que los objetos se movían solos, malestar, empezaron a enfermarse hasta que dijeron, ellos sí lo correlacionaron muy rápido con el cuadro, dijeron a la basura. Se pierde la pista de este cuadro hasta que de repente Ajá. aparece en eBay. Pero la persona que le estaba vendiendo sí puso una advertencia, algo así como que, a ver, si tú eres una persona sensible, si eres una persona que no está completamente bien de tu cabeza, o si crees en cosas raras, no pujes por el cuadro, porque hay testimonios de todos sus dueños en que pasan cosas raras. Así es que ni lo compres, ni pujes, ni ofrezcas nada. Nosotros no nos responsabilizamos por lo que pase después de la compra. Y aún así con esta advertencia no faltó quien lo adquiriera. Lo Y compraron. los nuevos dueños de la pintura de inmediato escribieron en las redes que definitivamente sí, algo pasaba con ese cuadro, porque en cuanto lo llevaron, a los 2, 3 días empezaron lo mismo, a ver sombras, a oír susurros, a oír llantos, a que le cerraran las puertas, a que se las abrieran, a que las luces se prendieran solas o se apagaran solas, hasta que se deshicieron de él. Se dice que hoy en día ese cuadro está en una colección privada, ya no lo exhiben, está fuera del alcance del público, y el dueño actual o dueña, no se sabe porque es una colección privada, nunca ha querido hablar acerca de si pasa o no pasa algo en su casa o en el lugar donde tenga el cuadro, desde que lo tiene. Pero lo tuvieron que desaparecer del público porque pasaban cosas muy raras cerca de ese cuadro. Hay que ver qué fue lo que se metió en el cuadro, porque también a veces hay entidades que agarran como su casa algunos objetos. Y Exactamente. ese cuadro, por alguna extraña razón, si tú lo ves en internet, sí te genera, pues, Angustia, cosita. angustia. No, deja tú, es espeluznante el cuadro. Desde que le ves la cara al niño y a la muñeca, ya desde ahí ya te resulta muy perturbador. Luego esa Sí, batería que trae como con unos cables salidos, la niña, o sea, que dices tú, ¿como de qué? o Y sea, ¿para dónde va? Uh-huh. exacto, yo creo que leí en alguna ocasión que eso era como un autorretrato que hizo de él y su hermana, ¿no? Él dice que se inspiró al ver una fotografía de su niñez, es todo lo que Pues dice. cuánto querría su hermana que la puso como una Sí, muñeca fea con carita triste, y etcétera, los ojos etcétera. vacíos. Y ese pintor en especial, si buscan sus fotografías, tenía una mirada que al menos a mí no me gustaba. Y mira que soy aficionada a la pintura y demás, pero ese hombre tenía una mirada dura. Y O sea, además no, hizo varias, no réplicas, sino secuelas, o sea, variaciones exacto. de la misma pintura. O sea, Y como pues que el sí artista muchas había. veces plasma en el lienzo lo que trae dentro, como comentábamos hace un ratito. Exactamente. Entonces, pues lo tuvieron que desaparecer porque ya era mucho el rum rum de que estaba maldito el cuadro, ¿no? Y dices que a la fecha ya está otra vez por ahí. Está en una colección privada.
ya no lo Pues exhiben ojalá al ya público. lo mantengan, porque es espeluznante el cuadrito. Pues ojalá tengan protegido el lugar donde está el cuadro, porque el nuevo dueño o dueña, te digo, no se sabe quién es, fue un postor, un comprador anónimo, bueno, no anónimo, sino que exigió su privacidad, no quiere dar declaraciones. Pues ese creo yo que está bueno para que lo revisen los angelitos, que vayan y lo vean y pues a lo mejor les gusta. Vean la cara del hombre, vean la expresión de sus ojos. A mí él no me gustaba. La mirada de él no era agradable y su cuadro, la muñeca, pues no sé, es espeluznante, tiene esa expresión extraña, los ojos realmente vacíos, o sea, una muñeca sin ojos parada al lado de un niño como resguardando una ventana a mi gusto que más bien está llena de almas de niños. Algo así, yo también sentí algo Yo así no lo como vi que eran como que almas. resistieran, yo más bien eso lo percibo no como una resistencia en el cristal, como Ajá. ayúdame o algo, ¿me entiendes? O sea, porque Pues están él las dice que manos están pegadas, resistiendo, por eso se llama el cuadro de Hans Resist Him, o sea, las manos que las manos que resisten o lo resisten. resisten, porque, ¿cómo se llama? Porque según él, están deteniendo. Ahora, ¿lo están deteniendo o están pidiendo ayuda? Exacto, porque ves la muñeca que está afuera con esa batería que no sabes qué será exactamente. Es como una muñeca de ventríloco, no se te imagina así. No sé, no, porque un ventríloco tendría las dos rayas rectas. Esta las tiene hacia abajo. Si revisas la pintura, es como una carita triste, con una Pero mirada malévola, vacía. ¿no? Y nosotros hemos hablado mucho de los espíritus malignos que generalmente agarran cuerpos o objetos de niños, porque llaman más la atención en un momento dado. Y si tú ves el niño que está al lado, no le está dando la mano ni nada. No. O sea, en la pintura el chiquillo está como separado y también tiene una cara que no Rara. es precisamente una cara dulce, No. ni que te dé la impresión de que es un niño. Es O que sea, parecen muñecos los dos. sí. Sí. Entonces, ¿qué será lo que realmente estará resistiendo algo adentro del cristal o más bien evitando que entre algo? A mí esa es Yo la no sé, impresión que me da. yo cuando lo vi, yo sí pensé, bueno, ¿están resistiendo el vidrio o están golpeando de aquí estoy, O ayúdame? evitando que algo entre. O ¿Qué evitando. haces tú cuando quieres, no, cuando te van a pegar en tu casa tus hermanos o algo? ¿Qué es lo primero que haces con la puerta? Alzas, A que no ajá, entre nadie, ¿no? Y sí, esas ajá, manitas están así. Entonces, si están exactamente, resistiendo, ¿qué están están así. resistiendo? A la Exacto. muñeca y al muñequillo que está afuera, porque Pues pues a yo creo que a mí él, no me da la que impresión de un niño. el pronombre es him, Uh-huh. no es her. O estamos hablando de que a lo mejor esa muñeca y el muñequito, que para mí no es un niño, o sea, desde mi percepción, claro está, ¿verdad? Cada quien interpreta una Sí, pintura claro. a su parecer. Este, ¿están cuidando que no salgan tal vez? O sea, porque si tú te fijas, están fijos, no se mueven o nada, así como se quedó tu imagen, justamente. Es que ya empezó a llover, perdón, Sí, pero ya estoy vi que otra te vez. quedaste. Es que ya, me cayó a mí también. Pero sí, la pintura está como para que la vean y ustedes nos den sus impresiones en los Sí. comentarios. Ya vieron la pintura y qué es lo que ustedes percibieron en la pintura. Sienten así a golpe. Exacto, desde que ven la pintura por primera vez. O sea, si buscan ustedes agrandar la fotografía, se van a quedar muy impresionados, porque las manitas a simple vista no se ven, necesitan fijarse bien. Entonces, no sé, y ya la tía Eva se nos quedó congelada justamente con sus manitas. A ver, vamos a ver.
Pero bueno, mis ángeles, eso ustedes ya lo juzgarán ya que revisen la pintura y ya nos darán sus impresiones. Sí, pero sí díganos, angelitos del agua, para Exacto, ver sería interesante saber ustedes qué es lo que vieron ahí. Luego también tenemos otro objeto maldito que también a mí me resulta muy interesante, sobre todo por la antigüedad que tiene, porque no hablamos de un objeto nuevo. Hablamos de un objeto que el dueño decía que se suponía que se lo había regalado el mismísimo diablo, mis ángeles. Y a la fecha existe. A ver, de eso que nos tienes que platicar. El sillón del diablo te refieres, ¿no? Exacto. Este sillón ya estaba en uso, ya estaba construido y dando servicio desde el siglo XVI. Y estaba en la Universidad de, a ver si lo digo bien, Valladolid. ¿Lo dije bien? Valladolid, España. Es que mi dislexia me hace que diga Valladolid. Y quizás estaba diciendo. No, es Valladolid, España. Valladolid, España. Bueno, ahí en esa universidad se dice que fue una de las primeras en que empezaron a tomar mucho auge, mucho interés y mucho foro las, ¿cómo se llama? Las clases de anatomía. Había un decano muy famoso, muy bueno en su momento, que daba las clases ahí y tenía un alumno muy sobresaliente de apellido Proaza, de origen portugués. Era Andrés el nombre de él. Proaza, yo nada más me acuerdo que era... Era el Proaza. joven Andrés. Bueno, pues ese cuate era muy buen investigador y sabía mucho de anatomía. Hasta lo admiraban de todo lo que estudiaba en los libros, ¿no? Siendo tan joven, ¿eh? Siendo muy joven. Porque hablamos de que tenía como unos 22, 23 años. Sí, o sea, sobresalía no solo por su inteligencia y por su conocimiento, sino porque estaba en medio de viejitos, ¿no? Que para aquel entonces 35 años eran viejitos, ¿no? Entonces, sabía mucho, algunos lo envidiaban, otros le reconocían lo que sabía, pero era una persona muy, muy sobresaliente en el medio. Bueno, pues cuentan por ahí que llegaron a saber por qué sabía tanto. Y resulta que los vecinos de este señor Proaza, que dices que se llama André Proaza, todos los días reportaban de día y de noche, reportaban que alcanzaban a oír como gritos de dolor en la casa del señor pero muy apagados, o alcanzaban a veces a escuchar gritos de ayuda, o sea, como pidiendo ayuda, tanto de hombres como de mujeres como de niños. Total, que pasó el tiempo, o sea, pues era un chisme, un murmullo, era la envidia de los vecinos porque era un hombre prominente, muy estudioso, bla, 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 hasta que una vez el desagüe de su casa empezó a salir el agua teñida de rojo. Y por supuesto, los vecinos, pero aprovecharon la situación y llamaron a la policía para que investigara. Y ándale que van entrando. Y ándale que bajan al sótano y encuentran aquello, una cosa espantosa. Era una especie de laboratorio donde este señor Proaza hacía experimentos para saber la anatomía interna de las personas, pero él necesitaba no diseccionar un cuerpo sin vida. Él necesitaba observar el funcionamiento del órgano cuando todavía tenía vida la persona. Entonces, se cuenta que diseccionaba a las personas vivas y no las quería anestesiar porque la anestesia influía en el funcionamiento normal de los órganos internos.
diseccionó a mujeres, a hombres, a niños y animales. Dicen que lo que encontraron allá adentro fue una carnicería, una cosa espantosa. Total, sacan todo, lo aprenden y pues empiezan a interrogarlo que por qué había hecho esto. Y después de mucho y de varias persuasiones que le hicieron, soltó la lengua y dijo que él no tenía la culpa, que él solamente seguía instrucciones. Pues, ¿instrucciones de quién? O sea, los policías ya rápido vamos a arrestar a su maestro, a sus compañeros, ¿no? Yo sigo instrucciones de el diablo. Yo lo contacto a diario y él me dice qué es lo que tengo que hacer. O sea, así como lo contactas. Dice, en mi sótano, en mi escritorio, hay un sillón de madera muy fuerte, construido fuertemente, pues, y cuando yo ahí me siento, entro rapidísimo en trance, viene el diablo y me dice qué hacer, porque yo hice una promesa con él, yo hice un pacto. Si yo lo obedezco en hacer todo lo que él me dice, él me va a dar todo el conocimiento de la anatomía de humanos y animales, y entonces yo voy a ser el sabio de la anatomía. Entonces yo tengo que cumplir para saber. ¿Cómo el diablo? Sí, ¿cómo el diablo? Pues fueron por el sillón. Ahí van con el sillón, ¿cómo lo decomisan? Se dice cuando lo sacan y todo, para como prueba. Total, este señor lo encarcelan, lo condenan, y el sillón, ¿sí? Empieza a provocar temor, porque en la bodega de la policía de aquellos entonces, donde estabas, se oían gruñidos más bien, no más que rugidos, gruñidos, como que se movía el sillón porque no lo veían, se oía dentro de la bodega como esa cosa vibraba y todo, hasta que dijeron, nosotros no queremos problemas, y lo regresan a la Universidad de Valladolid. Y ahí está hasta la fecha. Sin embargo, dicen que todo aquel que se siente en el sillón y que no sea estudiante de medicina, al tercer día fallece. Y hay testimonios que ahí en la universidad han levantado en donde esto pasa desde ese entonces hasta la fecha. Actualmente lo exhiben como una pieza histórica, porque imagínate, o sea, en el siglo XVII ya estaba construido y dando servicio. ¿Cuántas personas no se han sentado ahí y por dónde ha pasado? Claro. Y sobre todo los que han fallecido, porque han osado sentarse en el sillón, porque nunca falta o el que no sabe, o el que no cree, o el que le vale, y han documentado todos esos fallecimientos asociados a sentarse en ese sillón. Dicen que es un sillón robusto, pues bonito en aquellos parámetros de belleza de muebles que tenían, grande, y que ahí está, y está enterito. No era grande. Hablamos de los años 1500 más o menos, cuando lo siglo de XVII, no, 16, 1500, sí. 1500 y algo. No soy muy buena con las fechas, pero en aquel entonces comenzaba pues el asunto de los muebles no tan lujosos. Hablamos de un mueble que es de madera, que tiene piel y está agarrado con tachuelas, que le llamamos aquí. Sí. Pero de la parte de atrás los labraban la piel, o sea, hacían dibujos sobre la piel, como una especie de pirograbado. Ajá. Pero es el mismo trabajo que hace un trabajador de estos que hacen talabartería, pero muy fino. O sea, dejaban aquello muy bonito. Yo esa historia me la sé diferente.
Este joven Andrés era de una familia muy adinerada. Él va en aquel entonces a la Facultad de Medicina, que pues mis angelitos, hablamos de tiempos en los que si no eras muy rico, no tenías acceso a la educación. Ahí le dan la oportunidad. Hablamos de que eran tiempos en los que en los cementerios las familias mandaban cubrir con hierro, como con canceles, las tumbas, para que en la noche no se lo llevaran. De hecho, hubo gente que se juzgó por el tráfico que había de gente desvivida en aquel entonces, pues se los llevaban. Este muchacho realmente estaba muy interesado en todo lo relacionado con lo de la anatomía, como dice la tía Eva, y él comenzó con animales. Veía un perrito en la calle y venga, chepaca. Lo amarraba al animal, lo diseccionaba vivo, porque él estaba interesado en ver cómo funcionaban los órganos dentro del cuerpo humano. Entonces, pues, lo único que él podía agarrar eran animales, era lo único que él podía ver. Y lo que él diseccionaba, porque lo podía pagar en cuanto a desvividos, no le era suficiente porque él quería ver cómo era que fluía la sangre, cómo se veía una vena, o sea, quería el show completo. Donde se le ocurre, vio a un niño, no sé, de 10, 11 años, por ahí, lo vio que andaba solo. Y a él se le hizo fácil agarrar al muchachito, meterlo a su sótano y hacerle lo que quería hacerle. No me refiero a nada degenerado, no, él lo que quería era ver cómo funcionaba. Como el muchachito era fácil de dominar porque era más chico que él, lo engañó con alguna cosa, lo metió, lo bajó al sótano y ahí pues hizo realidad ese sueño que él tenía de ver cómo funcionaba el cuerpo. Sí, efectivamente los vecinos oyeron las quejas del niño y demás, pero nadie hizo absolutamente nada. Si ahorita, mis ángeles, que se supone que hay teléfono, nadie hace nada por temor, imagínense entonces. Y como la creencia en fantasmas y demás era tan, ay, ¿cómo le llamamos? Tan normal en aquel entonces, ay, pues un ánima en pena o lo que sea. ¿Dónde? Al siguiente día de que este muchacho comete su crimen, se da cuenta que no era cualquier niño. Era hijo de uno de los nobles del lugar. Entonces andaba, pues los soldados, o sea, toda la gente andaba buscando al niño. Él se asustó y dijo, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a hacer el tonto. Trató de no decir nada, de fingir demencia, pero resulta que los soldados, como andaban buscando al niño de un noble, que no es lo mismo que se perdiera el hijo del tendero, o del pollo, o el del mercado, al hijo de un noble. Entonces empezaron a revisar casa por casa, casa por casa. Cuando llegan por fin ahí a la casa donde él vivía, que no era la universidad, se meten a revisar y se dan cuenta que tiene un sótano la casa. Entonces ellos, al momento de entrar, pues lo primero que les recibe es el olor a carne muerta. Entran un poco más y oh, sorpresa, había el montón de restos humanos de los que compraban los del cementerio, más el niño que ya lo tenía diseccionado totalmente en una mesa sin la piel. Ya se podrán imaginar el cuadro. No es lo mismo cuando ven a un desvivido adulto que cuando ven a un niño, y en aquel entonces eso fue un escándalo. Como eran tiempos de la Santa Inquisición, entonces se mandó detener por el Santo Oficio al muchacho. Al momento de que lo llevan a él al banquillo de los acusados y hacen sus pruebas, que pues ya saben que les clavaban la aguja y etc, etc, pues resulta que sí estaba endemoniado el muchacho. Al momento de que lo están juzgando, le preguntan a él qué era lo que había pasado, y este muchacho se le ocurre la idea, en ese momento, sí, de decir que él practicaba la magia negra, etcétera, etcétera, pensando él ingenuamente que de esa manera no iba a perjudicar su carrera, porque él entendía que al igual que Copérnico, Giordano y otros de aquel entonces que se les ocurría hablar de ciencia, como eso no estaba en la Biblia, pues iban a la hoguera.
Entonces él creyó que si pedía perdón, porque pues él tampoco no era cualquier persona, por medio de la familia, etcétera, él iba a poder salir bien librado de aquello. Entonces, no, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo tengo un sillón que me regaló el diablo. Entonces yo cuando me siento en ese sillón, es cuando me vienen a la cabeza esas ideas, y ese día el diablo se apoderó de mí y yo salí sediento a buscar a esa persona. Me la traje y fue en un sacrificio. No, como dice la tía Eva, lo que él buscaba era ver cómo funcionaba el cuerpo humano. Pero al muchacho atarantado se le ocurrió mezclarlo con lo de la magia negra. ¿Qué pasó? Que el Santo Oficio lo declaró culpable y terminó también como pollo asado muerto en la hoguera. Sí, se lo echaron, la Santa Oficio Exacto. se lo echó. En esa silla yo más bien pienso que pasó lo mismo que en la anterior. El alma de este muchacho fue y dio a la silla por alguna extraña razón. Ah, pues mira, hay vertientes de la historia. Te digo, acá en las fuentes que yo consulté, decían que había, no hablan de que eran restos humanos de desvividos, sino, fíjate cómo se va haciendo el chisme, ¿no? O sea, sino de personas que tras pruebas que hicieron los médicos de ese entonces, habían sido pues, desvividas de la misma forma que el chamaco. Fíjate. Pero no, el resto eran desvividos. Había una pareja de hermanos en aquel entonces que trabajaban en un cementerio. Como estaba lo de la peste negra, ellos se dedicaron a vender cuerpos, pero ándale que se acaba la peste negra, se acaba el suministro para los médicos, etcétera, etcétera. Entonces ellos empezaron a engañar prostitutas, borrachitos, etcétera, etcétera, y los desvivían ellos. Pero se los vendían frescos a la gente que practicaba medicina, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eran mejor pagados que los que ya estaban en un estado de putrefacción. En el caso de este muchachito, él tenía para pagarlos. El problema es que él quería verlo en vivo y a todo color. Sí, él quería ver el funcionamiento de los órganos en un organismo vivo todavía, que la sangre no había empezado a coagularse, que los fluidos todavía estaban circulando por el cuerpo, que el corazón todavía latía. Eso era lo que él buscaba. El error de él es el mismo que sigue habiendo hasta nuestros días. Fue que se llevó a un niño en que los padres tenían el dinero y las influencias para buscarlo y hacer escándalo y demás, que no es lo mismo desde entonces a la fecha cuando se pierde un niño que no tiene recursos a cuando se pierde uno con recursos. Exacto. Ay, el mal sigue hasta nuestros días. Sí, sí, es terrible, ¿eh? Pero es la verdad. Haya tenido su contacto con un demonio o no lo haya tenido, lo cierto es que la silla, bueno, a mí se me hace enorme porque yo tengo mis muebles, ¿no? A mí se me hace de muy buen tamaño, muy robusta. El chiste o lo importante es que se han levantado testimonios de personas que se han sentado ahí que no son estudiantes de medicina y han fallecido, han correlacionado los casos. No te vayas a asustar, querida amiga. ¿Ay, hay una araña? Okay. No, pero se oyen risas y conversación ahí contigo. Ah, puede ser, si quieres cierro la ventana, lo que pasa. No, te pregunto yo por si es algo que tienes ahí, para que si oyes sí, el video tú después no vayas a decir, ¡Ave María Purísima! Por eso te advierto. No, es en los departamentos. No, te vas a asar como un pollo, no es la idea. De modo. Pero bueno, otra cosa que pudo haber pasado en ese momento, este muchacho estuvo en los sótanos de la Santa Inquisición. Sí. Ahí si no hacías nada te obligaban a decir que sí lo habías hecho. Algo. Exactamente. Entonces son lugares donde hubo muchísimo dolor, etcétera, etcétera. No quiero saber cómo estaba aquello de arcontes y de
espíritus Mira, de bajo astral saboreándose todo aquello que había de dolor, hablando de etcétera. otro terreno o edificio maldito, has venido tú a la Ciudad de México. Sí, ¿Has visitado el Palacio de la Inquisición? sí, es, O tú entras y es sientes muy hasta que te desagradable. regresan. Yo Es aquí muy voy a desagradable. tratar de ir a tomarles video de donde estaba el de aquí. Y en los estacionamientos que hicieron debajo, porque lógicamente pues creció la ciudad, que creció el centro y hicieron por ahí todo lo que es Plaza Tapatía y demás, encontraron cualquier cantidad de cosas, pedazos de cadenas, huesos, etcétera, etcétera. Pero ahí a la fecha todavía se siente una energía muy desagradable. De hecho, yo cuando voy al centro, por eso prefiero irme en el transporte público, ¿eh? A mí me daba mucho miedo ese estacionamiento, pero miedo. Porque aparte de que es muy lúgubre y muy oscuro, siempre pasan cosas. Yo ahí tuve un par de experiencias no muy agradables que decidí no volver a meter el coche ahí jamás. ¿Sí? Y lo mismo te pasa, yo no sé si el de aquí tenga estacionamiento abajo, no sé, yo A mí en siempre el llego Templo al Mayor, allá en el transporte. DF, también me pasó algo muy desagradable, Exactamente. que incluso me Ahí hay dieron mucho. ganas de vomitar, me Sí, mareé, etcétera, etcétera. O sea, y otro no volví, ¿eh? terreno No fue y para un solsticio de verano, justamente, que me invitaron y todo, que porque pasaba la luz y yo lo quería ver en vivo y a todo. no, No me quedaron ganas de regresar jamás ahí porque creo que ese día hay un despliegue de energía muy especial. Habrá quien crea que es buena, yo en lo personal no creo que sea nada bueno. no, Pero yo también soy de la opinión que no. E incluso antes que se podía entrar, que era un museo, el Palacio Nacional, sentías que es que tú vas, había una parte donde subías y había murales, entonces te detenías en el descanso a verlos y todo, o terminabas de subir la escalera esa preciosa de piedra y te apoyabas en el barandal para ver todo el mural, ¿no? Porque son grandes. Y era una sensación de que no estabas sola, de que te estaban viendo, exactamente. de que no podías respirar bien. Es otro sitio donde el terreno está maldito o impregnado de mucho sufrimiento, de mucha energía, de muchos rituales que ahí A se ver si el quedan y la próximo energía programa sigue. lo hacemos de la Santa Inquisición, porque ahí sí hay material para platicar, que qué barbaridad. Sí, a mí me Ahí dan. si tú le caías mal a tu vecina decía que tú eras bruja y con eso tenías. Y con eso tenías, Y no o había sea, posibilidad de que tú dijeras que no, porque te hacían culpable sí o sí. o no. Si tenías una casa tú que estaba al lado de la de uno de los curas o sacerdotes o como les quieran llamar, que quería ese cura o lo necesitaba la iglesia, entonces decían que la familia hacía... Perdón, mis angelitos, son los efectos especiales para que se asusten un poco más. No, es que es la Perdón, familia perdón. avisándome lo que te dije. Una disculpa, mis angelitos, pero a veces nos pasa cerrar los teléfonos y aquí se oye todo exagerado. Pero bueno, cerrando lo del sillón del diablo, en realidad es un sillón, pero de 1500. No se vayan a imaginar un sillón como los de los reyes, todo acoginado y demás. No, 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 hablamos de no. un sillón de 1500. Imagínense una silla que en lugar del cojín que tiene por ahí un pedazo de piel estirada. De cuero, ajá. Exacto, y el respaldo también. Eso era caro en aquel entonces. Y Pues además eran muy robustas sus sillones. patas y sus Exacto. descansabrazos. No, ya quisieras que las patas y los descansabrazos también eran de madera delgadita. Luego, luego que lo busquen los angelitos y también que nos den su opinión del sillón. Sí, A ver muy ustedes qué robusto. perciben cuando lo ven o qué sienten de ese tema. Ok. Pero bueno, ese muchacho, para mí en lo personal no es que hubiera hecho pacto ni nada. Creo que ya en la Santa Inquisición, Lo hicieron, ¿tú crees que lo dado hayan el grado hecho que ellos declarar? consideraron que tenía de maldad su acto, pues dijeron que hacía magia negra, etcétera, etcétera, etcétera. Y más porque encontraron muchos animales.
En aquel entonces no se entendía la ciencia. Ya ves, Eva, que estaban muy No, cerrados. no, Si no, no no. decía que Diosito lo había hecho, entonces eras brujo o eras una mala Sí, no, no, no. persona y bye. Pero bueno, otro, ¿cómo se llama? Otro de los objetos malditos es, había una piedra también muy Una famosa, piedra esa, nórdica. ¿cuál era? La piedra nórdica, ¿no? A ver si lo puedo pronunciar bien. Yor, Yorketorp. Es que hay una B que creo que no se pronuncia, entonces Ay, Yorketorp. bueno, Bueno, es, por favor, los que hablen danés o un protonórdico, discúlpenme, pero bueno, no sé cómo se pronuncia, pero en español la aproximación más próxima que pude encontrar es esa pronunciación, Yorketop. bueno, de esa yo no sé mucho, ahí sí me declaro, Y ¿cómo fíjate decir? que yo lo quise tocar no tanto porque hubiera testimonios documentados. Los testimonios de esta piedra es a nivel local por lugareños. Es una piedra rúnica. Es la que Este, está en Suecia, ¿no? sí, 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 Ok. sí. Es que está acompañada por otras, bueno, la masa principal es otras dos piedras, es la Borquetop y otras dos piedras, otras, menaidas, o quién sabe cómo les dicen. Runas, Sí, que son runas, pero les tienen un nombre rúnicas. especial porque son grandes. Pero bueno, Ujú. ese monumento, la piedra tiene una altura de 4 metros, 4.2 metros. Es muy alta, es muy grande. Ella llama la atención o empezó a llamar la atención cuando las personas empezaron a investigar el área porque tiene inscripciones en un idioma que ellos le llaman protonórdico, o sea, antes de que fuera un idioma como tal, el nórdico, las primeras articulaciones que formaron este idioma, en esas primeras articulaciones está escrito, se cree, o eso es lo que dice. Y no saben hasta la fecha si fue un conjunto de funerario o si fue un altar a Odín o si era un lugar para hacer rituales a sus dioses. La verdad es que unos apuestan por uno, otros apuestan por otro, pero no han llegado a un consenso los estudiosos, los científicos. Sin embargo, tiene la traducción aproximada, ellos mismos dicen, la traducción aproximada que se puede ver, la tengo aquí y la escribí porque no quiero equivocarme, Equivocarnos. dice, yo, maestro de las runas, oculto aquí las runas de poder. Maldición sin fin. Condeno a muerte insidiosa al que rompa este monumento. Esa es la traducción más cercana o más fiel que han podido conseguir. Por eso empezó a llamar, digo, no solo nada más por la altura, porque es un monumento rúnico, porque es del año del caldo y todo eso, sino por la maldición, porque hubo alguien, esa civilización tenía un lenguaje escrito. Bueno, empezaron cuando se descubre en la época moderna este sitio, los lugareños les dijeron que siempre al atardecer se empezaban a oír voces que provenían de ese montículo, cantos, nunca, que hasta donde yo investigué nunca fueron lamentos o peticiones de ayuda, no, eran cantos, eran murmullos como si mucha gente estuviera diciendo lo mismo, una especie de invocación, oración o decreto, pero nunca se les entendía, solamente era el murmullo que como las voces que escuchabas ahorita, era que hubiera ahí, y que cuando ellos se querían acercar
para ver qué estaba pasando, quién estaba ahí, quién estaba haciendo ese ruido, les embargaba un temor tremendo. A tal grado era el miedo eh, que no los podían, les impedía avanzar y llegar hasta las piedras. Aparte de que decían que si se obstinaban en seguir adelante a pesar de ese miedo, empezaba a volver una neblina. Todo esto dicho y testimoniado por los lugareños. Entonces, no se acercaban. Obviamente los hombres de ciencia que estaban estudiando esto, para ellos era folclore, eran testimonios respetables por la gente que vive ahí, pero eran folclore, ¿no? Eran creencias de las gentes. Hasta que en una de las tantas expediciones de estudio quisieron o trataron de mover la piedra central, la que tiene la inscripción, para pues llevársela a estudiarla a otro lado, a un museo, lo que sea. No pudieron, está demasiado pesada, pero la expedición que se acercó, las personas que trataron que metieron pala para desenterrar y voltear la piedra y llevársela, fallecieron. Fallecieron poco tiempo después. Volvieron a tratar de llevársela años después, precisamente otra vez para llevarse a un museo, para estudiarla más de cerca, para no estar estudiándola a la intemperie. Y la misma expedición fallecieron prácticamente todos. Y ya, de la segunda expedición que se reporta de que fallecieron, ya no ha habido otro intento por mover estas piedras. Se acercan con mucho respeto y los lugareños siguen diciendo que siempre al atardecer y sobre todo en equinoccios o en solsticios, esas voces y esa sensación de que hay gente ahí que no se puede ver junto con la neblina que dicen que parece que la neblina pareciera tener vida propia o voluntad propia, se siguen presentando hasta la fecha. A mí me llamó mucho la atención. Y por supuesto, pues, la asocian con la maldición que está escrita ahí, ¿no? Las piedras, para que se den una idea, mis angelitos, es como si fuera una casa de 2 pisos. O sea, más o menos para que se las imaginen. Posiblemente los murmullos que se escuchan ahí, yo creo que fueron porque fueron parte de algún templo o de alguna tierra que ellos consideraban sagrado, porque tengo entendido yo que ahí llevaron escáner y todo tratando de ver si se trataba de tumbas, pero resulta que no hay ningún resto humano. No hay nada, no hay nada. Entonces tuvo que haber sido un templo o algo, porque los lugares guardan la energía muchas veces, es como las casas, que de repente dice uno, se oye un bastón y luego se entera uno que ahí vivía una viejita que traía un bastón. Los muros guardaron el sonido. A ver, ¿de qué te reíste? Dalo. De la viejita del bastón. Aquí tengo una inquilina que varias veces le he echado, le he echado bronca, o sea, oye, es que es la 1, 2 de la mañana y está ahí con el bastón, resulta que no trae ella bastón, ¿o sí? Pues mira, yo le echaba la culpa porque la señora tiene problemas de cadera. Entonces dije, no, pues se levanta al baño, pero oye, que no. Exacto, o sea, y más las mujeres que tenemos vejiga de ardillas, y en la noche es estar yendo todo el tiempo. Entonces yo pensé que era eso, pero pues ya hablé con el hijo y me dice, no, doña Eva, dice, discúlpeme, dice, mi mamá sí se levanta muchas veces al baño, pero ella tiene su andadera, se bastón para nada. Dice, discúlpeme, nosotros tenemos alfombrado, dice, y hay un como riel de tapete de plástico en donde mi mamá va, no deja que precisamente pensando en que las ruedas puedan pasarse para abajo. Se pasen. Y pues sí, tiene como él me dijo,
Dice, y mi mamá no usaba esto. Es que las propiedades y las casas guardan sonidos. Yo me acuerdo que una ocasión mi papá había comprado una granja que se supone que era muy antigua y tenía una casilla por ahí que sí se veía bastante fregada cuando éramos chicas y ahí había un pozo. Entonces, si tú te quedabas a dormir ahí, tú oías caballos, pero no había caballos. Ya después investigando en ese lugar había un señor que criaba caballos de esos de pura sangre. Entonces tenía ahí un criadero de caballos. Entonces lo que se quedó ahí fue el sonido, que es lo que volvemos a hablar nosotros una y otra vez para los miedosos. Muchas veces son residuos de energía ¿Sí? humana o de animales o lo que sea lo que queda Son no propia energías ya que es un residuales, fantasma. exactamente. Uh-huh. Entonces ahí con esas piedras yo creo que eso es lo que quedaron, los residuos de lo que hacían en ese lugar. De ahí se cuenta una historia de un hombre que compró esas tierras y como en aquel entonces pues le daban tributos al rey o al señor del lugar, le tenían que dar una cantidad. Él ve que están ahí las piedras y dice, no, bueno, es que estas piedras a mí me estorban para poder sembrar. Esto es relacionado con la maldición que tienen las piedras, la que les dijiste tú ahorita. Pues total que la esposa del hombre le dice, oye, pues hay que quitarlas para poder sembrar también toda esa parte y que no nos estorben las piedras, ok. Trataron él y sus hijos de sacar las piedras, pero pues no había manera, porque era como si estuviera, como si fueran parte de la tierra, igual que una Sí, montaña es o lo algo, que no las dicen. pudieron sacar. Ajá, no, no los pueden sacar. Entonces regresa con sus hijos y le dice a la mujer, no, pues no, pues no, ya tratamos, pero no. Y un compadre de él, o bueno, no sé cómo se llamaban en aquel entonces, un visitante que tenía ahí en su casa, le dice, oye, ¿y por qué no calentamos la madera? La piedra, y ya cuando esté al rojo vivo, le damos unos golpes para que se destruyan y caigan y pues ya puedes liberar el lugar para que tú puedas sembrar. Oh, oye, me parece muy buena idea. Pues prenden su fogata ellos para tratar de poner al rojo vivo las piedras. Pues por alguna extraña razón, el viento comienza. En un momento, sin saber ninguno cómo sucedió, porque anteriormente la ropa era de lana. Y ellos, la mayoría, traían el cabello largo, así como el de la abuela. Nada más que imagínenselo con albolorios y todo el rollo. Pues resulta que al momento de que cambia el viento, pues que le caen chispas en el cabello al hombre y murió quemado. ¡Ándale! Después de eso ya los hijos ya no quisieron mover las piedras, ahí las dejaron y tan. Justamente por la maldición rúnica que tienen las piedras, que dicen que cualquiera que se atreva, y de ahí es de donde nació esa leyenda, de que las Fíjate, piedras eso, se eso supone que están... no me lo contaron. A mí me hablaron de expediciones ya más modernas, ¿no? Pero Por fíjate, eso y te sirve algo hablar parecido conmigo. Ay, quisieron hacer en Stonehenge. También las quisieron, ese lugar también es muy... Pero, ajá, ¿sabes? A mí me sucedió algo... Bueno, pero eso hablamos en otro programa. O sea, para hacérselas de... de De emoción. momento, mis angelitos, vayan a visitar los sitios, lo pueden hacer a través de internet y nos comentan qué les parecen a ustedes estos objetos malditos. Para más objetos malditos, en el canal de la tía Eva tiene un video que acaba de sacar hace unos días, donde habla de otros objetos malditos. ¿Ustedes qué piensan de todo lo que platicamos? ¿Cómo se imaginan el sillón del diablo? ¿Y ya lo vieron? Si ya lo vieron, díganos qué piensan de lo que hizo este ¿Y qué muchacho. ¿Creen que sintieron al ver realmente era la un brujo? pintura, el cuadro este de las manos resisten? Ese cuadro en especial, el de las manos que resisten, a mí me encanta el arte, de hecho me gusta pintar. Así es de que soy de las que le gusta ir a galerías, me gusta pararme enfrente de las pinturas, etcétera, etcétera. Uno de mis máximos, Salvador Dalí. Él a mí no me caía bien, me parecía que estaba un poco cucú.
pero sus pinturas, una maravilla, ¿eh? Échate un viajecito a sus pinturas, tiene una incluso donde está dormido un niño, pero resulta que el mar es una manta. O sea, tiene unas pinturas muy interesantes. Métate a ver la obra de Dalí. Yo creo que se tiene te va a que encantar. entender y saber de arte para poderlo apreciar, ¿no? No necesariamente, porque Salvador Dalí tenía ese algo que te transmite, aunque no sepas nada de arte. Tú ves una pintura de él e inmediatamente te transmite. Bueno, le voy a echar otro no ojo como las de Picasso, porque Picasso se supone que es un gran artista y yo nunca entendí su obra. Yo o sea, te lo digo sinceramente, o sea, o será que no soy muy buena para ese tipo de arte, pero todo lo que es surrealismo a mí en lo personal me agrada. Y la pintura de este hombre, por eso cuando me comentaste lo de las manos que resisten, inmediatamente se me vino a la mente la muñequita con la batería, bomba, no sé qué tenía en la mano ahí agarrada, y las manitas que si no te fijas muy bien en el cuadro no las percibes. Es hasta que te fijas bien en el cuadro que tú ves que están las manitas, porque no son manos adultas, son unas manos de niño y otras de un niño que yo diría que son como de un bebé un poquito más abajo. Entonces creo yo que si ven la pintura van a tener mucho para comentarnos en los comentarios. Es realmente una pintura muy interesante. Y luego buscan las fotografías del autor y me dan también su impresión, que les dice ese rostro, esa mirada. O sea, un poquito extraña la pintura. De lo del sillón del diablo, pues también ya platicamos. Está la otra silla, la que tienen clavada. Yo no sabía que estaba clavada la silla, así es de que eso también hoy lo aprendió la abuela. Yo quiero preguntarte, cuéntanos a los angelitos de Ani, ¿conoces el cuadro del hombre angustiado? Sí, como no, Claro. No, ese es el grito. Una cosa es el grito y otro es el hombre angustiado. El hombre angustiado. Ay, sí es cierto, ese es el del grito, tienes toda la razón. ¿Tú qué opinas de esta pintura? A mí me da angustia, desesperación. ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, porque el autor tiene toda una historia, ¿eh? Yo no conozco la historia. Yo nada más conozco el cuadro y a mí me da angustia cuando lo veo. Me dan ganas de gritar yo también. Porque ni siquiera, es como si fuera un hombre desollado, ¿no? Ay, no sé, pero a mí, el hombre angustiado sí, parece ser. Pero el grito, el cuate que está así en un como puente, a mí me dan ganas de gritar junto con él. A mí ese me da miedo, para que veas. A mí me da, o sea, me da la impresión de que el hombre está gritando de desesperación porque no puede salir de ahí. Y a mí me provoca mucha angustia. A mí me da miedo esa. Esa que tú dices, no estoy muy segura porque la memoria no me da para tanto, pero no es una que pareciera un hombre que está desollado, que nada más se le ve la pura... El hombre angustiado. Sí, es esa, ¿no? Sí, que el fondo creo que es azul o gris, no me acuerdo en este... Sí, ese es. Bueno, a mí esa pintura en lo personal me da horror. A mí me da cosa. Pero creo que el artista es inglés y los ingleses generalmente son raros. Tienen esa manera un poquito rara de pintar. Dalí era español, digamos que es un poquito más de acá de más cercano a Ándale, no sé, los ingleses en lo personal no soy muy fan. Y si es la que yo pienso que es esa, a mí no me da angustia, ni tampoco la del hombre angustiado, más bien me dan horror. O sea, me transmiten a mí miedo, o sea, me parece espeluznante. Si quieres que la resuma, me parece espeluznante. Sí, a mí también me parece espeluznante. El grito a mí me da angustia porque siento que es una persona la al borde del error y la desesperación por no poder salir de donde está. Eso es lo que a mí me transmite.
Angelitos, Vamos a hacer un novelas video y exclusivo de pinturas. Eso es lo que sí, vamos a hacer. exacto. Para no alargarnos mucho, porque ya casi Sí, no, llegamos a la ya. hora y media y Ujú, quedamos que no los ujú. íbamos a hacer muy largos para no aburrirlos. Entonces, hasta aquí llegamos hoy con esa. En el próximo programa, yo creo que vamos a hablar de la Santa Inquisición para completar Ok. esto por lo de la silla del diablo, que yo creo que muchos de ustedes se quedaron con la curiosidad. No se queden con lo que decimos la tía Eva y yo. Si se fijan, nosotros vamos aprendiendo todo el tiempo Sí. de lo que oímos, de lo que leemos, de lo que escuchamos. O sea, No, hace rato platicábamos de eso. ajá, eso de las runas que acabas de decir, yo no lo sabía. Me encanta, me encanta Así eso. es como crece uno intelectualmente. Ujú, De nada nos sirve darnos las de sabios o que yo lo sé todo, porque eso no sirve. Lo bonito es aprender. Todos tenemos algo que contar. A lo mejor la historia no es la misma. La historia del sillón del diablo, ni tú ni yo la contamos igual. O sea, no, tenemos cada quien sabe diferentes. su versión. Ajá. Y sin embargo, si le buscas, pues a lo mejor yo por ahí descubro que estaba en algún errorcito o tú. No, es que hay muchas versiones. Mira, de un hecho siempre hay muchas versiones, pero lo importante, aunque sean muchas versiones, es llegar al centro. Es, por ejemplo, en este caso, llegar al sillón y que Exacto. algo raro pasa cerca de ese sillón o relativo a ese sillón, ¿no? Eso es lo Y padre. buscar el porqué, porque yo soy mucho de los porqués. En Bestias Humanas, que por cierto va a estar Raciel acompañándome en Bestias Humanas, niñas que me quieren pa' suegra, ahí lo van a estar viendo el chamaco. Él es muy fan también de todo ese tipo de temas y se le da muy bien a él. Pero, ¿cómo decirlo? El asunto en ese programa no es tanto ver la parte criminal, es buscar el por qué las El personas origen, hacen lo que hacen. el origen. Porque es bueno que nosotros como madres concienticemos que muchas veces lo que les hacemos a los nenes cuando están chiquitos, que creemos que lo van a olvidar y no va a tener una repercusión, no es así, sucede. Con este tipo de programas que hacemos nosotros de Espíritus en el Silencio, nuestras pijamadas, que por cierto aprovechamos para anunciarles que va a cambiar de nombre el viernes, como ya no va a ser como teníamos Café para Tres, porque la doctora Paola, por cuestiones de trabajo, ella está más dedicada a su vida profesional ahorita. Pero como el programa a ustedes les gusta porque los entretiene, etcétera, y más bien ustedes se van por el lado de los relatos paranormales y demás, entonces ahora va a ser Relatos y Café. Así se va a llamar los viernes y pues creo que está bien porque la idea es que ustedes cuenten relatos, ya cada día los vemos más animados, ya más, que por cierto, por ahí tenemos 2, 3 que vamos a presionar para que nos suelten sus historias. Ok. Pero la idea de estos programas, mis ángeles, no es convencerlos de nada. Es uno que pierdan el miedo a determinadas cosas, porque luego aquí los llenan de mucho humo, que entiendan el por qué suceden las cosas para que no siempre se estén asustando de nada, porque a veces es nada. Eh, y sobre todo que ustedes hagan una idea propia de cada tema del que nosotros platicamos, que esa es la idea de tocar temas en los que las dos pensamos diferente. Anteriormente con Paola las tres teníamos diferentes opiniones y de eso se trata. Cada quien se respeta su opinión, pero ustedes sacan al final una conclusión que sea de ustedes. Y a lo mejor ustedes nos pueden encontrar o contar Claro. otra versión de los temas que nosotros tocamos. Por eso queremos la interacción. Si ustedes conocen algo diferente de lo que acabamos de contener, ahí en la cajita de comentarios. Si ustedes van y ven esos objetos en internet y tienen algo que contarnos, aquí lo vemos y si no, lo tratamos el viernes en Relatos y Café. Ahí también lo que les quede de dudas lo transportamos al viernes y por ahí lo contestamos. En el canal de la tía Eva, por favor hagan lo mismo, suscríbanse.
Aquí en la cajita de comentarios les voy a dejar el link de su canal, suscríbanse a su canal, vean sus videos, ahí tiene ella uno interesante también. Y serán muy bienvenidos. Así es. Y también a ella le pueden dejar ahí, oye tía, yo de este objeto sabía tal cosa, o ya lo fui a ver y descubrí tal cosa. ¿De qué se trata? De retroalimentación. Ajá, opino diferente por eso, y ahí nos agarramos a un debate rico. Se vale, digamos, eso es lo bonito de los seres humanos, que podemos debatir un tema sin salir peleados y aprender un poquito todos de todos. Exacto. Y también esta sección de Espíritus en el Silencio se trata también de que vean la parte seria, porque generalmente en las pijamadas, como hacíamos mención al comienzo de este video, pues generalmente estamos bromeando, haciendo bromas, nos tomamos llevándonos la contra. Que ni ándale, sobre todo eso, nos llevamos la contra, pero con el diamante Job, las dos hicimos la misma broma y eso no se vale, por eso hicimos la aclaración iniciando este video. No es el mismo diamante el que está en la corona inglesa y el diamante Job. Hacemos pues es que yo dije, ahorita me va a rebatir. Y yo pensé también que tú me ibas a salir con que se hundió en el Titanic por la película, pero no, las dos coincidimos con lo mismo y pues ya no le quise mover, ni tú tampoco. Pero bueno, pues hasta aquí nos quedamos con esta entrega de Espíritus en el Silencio. Esperamos que les haya agradado bastante, mis angelitos. Participen, déjennos sus comentarios, vayan a verlas de veras y coméntenos qué pensaron. Nosotros nos vemos un poquito más tarde a las 10 en la pijamada tarot, pero de momento hasta aquí nos quedamos con Espíritus en el Silencio. A ver, Evita. Y también, angelitos de la ABU, si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran que toquemos, aquí también en la cajita de los comentarios déjensela a la ABU, por favor, y con mucho gusto lo hacemos. Muchas gracias por estar aquí. Cuídense mucho y pórtense bonito. A cuidarse, mis angelitos, nos vemos muy tarde no, nos vemos más tarde. Exacto. Hasta luego, mis angelitos, gracias por vernos. Bye bye.